donde es muy importante estimularlos a través de la cultura, a través del deporte, a través de la actividad, a través de la participación en grupos de debate, a través de compartir sus experiencias. Es decir, les permite, en definitiva, a esas personas de edad que se puedan sentir activas, ¿no? Por lo tanto, este programa que hoy les presentamos es un programa que se enmarca dentro de un programa más global, que hace tiempo que venimos desarrollando desde la Consejería y desde el SEPAZ, gracias a la colaboración magnífica que tenemos con AUPEX, y que nos permite, en definitiva, que podamos cumplir con dos objetivos fundamentales. Uno, que todo lo que hagamos sea en beneficio de que las personas puedan vivir de forma independiente más tiempo. Dos, que tengan estas personas un envejecimiento lo más activo posible. Y esto, sin duda ninguna, beneficia a toda la sociedad, ¿no? La pandemia, además, nos ha enseñado que tenemos que utilizar múltiples canales. No vale solo el canal presencial, porque hay determinados momentos en los que no podemos utilizar el canal presencial. Tenemos que utilizar otros canales que no es ese canal presencial, ¿no? Por lo tanto, la utilización de otros canales es algo que es extremadamente importante, más que el canal presencial, o además del canal presencial. Y, evidentemente, estos otros canales se basan y se fundamentan en las tecnologías de la información y de la comunicación. Si esto es así, conlleva a que tengamos que trabajar desde las administraciones y también con las universidades populares en diseñar una metodología para hacer una intervención social a través de una metodología online o de un canal online. Porque lo que sirve para el canal presencial, evidentemente sirve para el canal online, pero requiere de determinadas herramientas, de determinada metodología que adapte esa intervención social o esa metodología de la intervención social para que le llegue a todas las personas como le tiene que llegar a través de un canal de estas características. Y luego, este programa viene a reforzar dos elementos que a mí me parecen nucleares. Dos elementos que a mí me parecen nucleares en este momento que estamos viviendo. Primero, combaten algo que debemos combatir toda la sociedad, que es el edadismo. Y cuando digo edadismo me estoy refiriendo a que parece que hemos clasificado a un grupo de la población por razones de edad que ya no pueden aportar nada a la sociedad, que tenemos una imagen estereotipada de las personas que tienen más edad, cuando es falso. La mayoría de las personas de edad ahora mismo tienen una plena lucidez mental y una plena actividad física como para que puedan contribuir de forma muy decidida y de forma muy importante a la sociedad. Y dentro de ese edadismo también está que les hemos colgado el San Benito a un sector de la población por razón de edad, que es que no se manejan con las tecnologías de la información y de la comunicación. Y esto es falso, porque hay muchas personas mayores. Es más, hay asociaciones de voluntarios mayores que manejan las tecnologías de la información y de la comunicación de forma más adecuada que otros sectores de la población. Lo que hay es que adaptar a ese modo, a ese canal de comunicación, la metodología de intervención que se va a utilizar. Y si existiese alguna brecha, empeñarse en combatir esa brecha. Por lo tanto, yo creo que esa es una de las cuestiones, el edadismo. Y luego se ha instaurado otro elemento en la sociedad que me gustaría también que se combatiese con este tipo de iniciativas, que es que las administraciones o las organizaciones, cuando ponemos en marcha iniciativas a través del canal online,
parece como si fuésemos a abandonar la vía presencial. Y eso no es cierto. Probablemente en otros sectores de actividad esto haya podido ser cierto, pero están hablando con una administración donde los servicios sociales, incluida la intervención social, para esta administración es un derecho. Y los derechos no están sujetos a supresiones. Es decir, cuando presentamos esta iniciativa, cuando presentamos esta metodología, cuando presentamos esta forma de intervención social a través de un canal online, no es que vayamos a eliminar la intervención social presencial. Es además de. Es por si acaso necesitamos usarla, si no podemos utilizar la vía presencial también. Por lo tanto, que esto lo viva la sociedad como un canal más con el que nos podemos comunicar, que tiene sus ventajas, y ahora nos lo contarán, pero que necesita de un trabajo previo, que es lo que le agradezco a los profesionales del SEPAZ y es lo que le agradezco a los profesionales de AUPEX, que hayan sido capaces de plasmar en este libro de intervención social online con personas mayores. Porque aquí está recogida la esencia de la metodología que vamos a utilizar para potenciar lo que es la intervención social online. Pero insisto, combatamos el edadismo y combatamos la idea que tenemos, porque ha ocurrido en otros sectores de actividad, y yo lo entiendo, que el gato escaldado del agua fría huye, como dicen en mi pueblo, pero que huyamos de esa sensación de que si lo vamos a poner online es que lo vamos a abandonar en la forma presencial, porque eso ni va a ocurrir, ni deseamos que ocurra, y estamos convencidos de que no ocurrirá, porque para nosotros la intervención social, como otros servicios sociales, es un derecho. Vamos a darle la palabra a la representante de AUPEX, que nos va a contar la metodología seguida para que se conozca, y decirles que esto se comenzará a implantar con todo un programa formativo dirigido a las personas mayores para que puedan beneficiarse de la intervención social a través de este canal, utilizando todos los dispositivos y recursos de atención diurna, nocturna y residencial que el SEPAZ tiene en todos y cada uno de las ubicaciones de la comunidad autónoma, porque esto permite poder cumplir con el programa SEPAZ Activos, que es un programa que nos empeñamos en poner en marcha hace algún tiempo. Así que, Josefa Moreno, directora de gestión de AUPEX, cuando quieras, tienes la palabra. Pues buenos días, señor consejero de Sanidad y Servicios Sociales, señor director gerente del SEPAZ. Y realmente yo creo que estamos alineados totalmente con lo que nos acaba de transferir, señor consejero. Decir que nos atrevimos a todos en conjunto, en un contexto que no era nada fácil, en un contexto donde la situación pandémica nos había incluso obligado a encerrarnos en nuestras casas, nos hizo un poco sentir el miedo colectivo, pero aún así, de la mano de la Consejería y del SEPAZ, fuimos capaces de crear un grupo extraordinario de profesionales, tanto del SEPAZ, de universidades populares y de AUPEX, del equipo técnico de AUPEX, y nos pusimos manos a la obra. Nos pusimos manos a la obra en un espacio donde, como bien ha comentado, teníamos quizás una menos formación de la debida, quizás también menos experiencia de la debida, y recursos, y también valoramos la necesidad de tener recursos para emprender el trabajo que creíamos que era necesario hacer para la intervención social con personas mayores. A esto se sumaba también los indicadores que ya previamente veníamos trabajando a lo largo de más de 20 años que venimos trabajando en la intervención con personas mayores, que es esa posible brecha digital entre
entre este colectivo de personas mayores. También habíamos contemplado y habíamos identificado que había que democratizar la intervención social independientemente del espacio donde se desarrollara esa intervención, en el espacio urbano o en el espacio rurales. Y evidentemente, como bien dice el señor consejero, también había que dar respuesta a esa ingente cantidad de personas mayores que tienen una amplia formación digital y que quieren seguir especializándose, y es ese grupo de personas que están prejubiladas o jubiladas y que, como bien decía, están altamente dotadas de cualificación digital. Es en este contexto, insisto, donde nos pusimos a trabajar, y dentro del programa SEPA 99 razones para ser activos, que todos bien conocemos en qué sienta sus bases, ¿no? La promoción de la autonomía de las personas mayores, el envejecimiento activo, buscar la sostenibilidad en los entornos rurales, el reto demográfico y la intergeneracionalidad. Sabemos que se está desarrollando en 37 centros de mayores de gestión directa del SEPA, conjuntamente con la red de universidades populares. Insisto, es el entorno el que nos hace sentir la necesidad de generar un manual, de generar un documento como el que tienes en la mano, que permitiera ayudar a todos los profesionales, a todos los técnicos que estamos involucrados y que participamos por y con el colectivo o con las personas mayores. Es un trabajo que, desde aquí lo digo, un trabajo riguroso, hecho con una profesionalidad extraordinaria, donde día a día que nos juntábamos vía telemática, porque no había otro modo, hemos ido trabajando intensamente en estructurarlo en una serie de áreas. Lo primero, como se hace en cualquier programa de desarrollo o en cualquier intervención, lo que hicimos es analizar el contexto geográfico y social de las personas mayores en Extremadura, y también pedimos, a través de un cuestionario extraordinario que hicimos, también tener la opinión que, con respecto a este material que queríamos elaborar, de las propias personas mayores. Este manual tiene también un área relacionada muy extensa con la intergeneracionalidad, la intervención social con personas mayores y todo el entramado del envejecimiento activo. Hemos desarrollado una tipología de acciones y procesos de intervención muy amplio. Hemos desarrollado también una amplia metodología de intervención social online. Hemos desarrollado de manera magnífica las competencias profesionales online que requiere cualquier profesional que quiera emprender esta tarea. Hemos hablado en este manual de seguridad, de privacidad en el uso y manejo de estas herramientas, y en definitiva yo creo que es un manual con el que necesariamente, señor consejero, tenemos que transferirlo al conjunto de profesionales y al conjunto de personas que estamos implicadas en el trabajo con y por las personas mayores en los centros de día, en los centros, en las universidades populares, en los centros de mayores, porque creemos que es una herramienta tremendamente útil, y yo me atrevería a decir, y así lo pensamos nosotros, es un manual pionero. No en vano, cuando empezamos a su realización, no encontrábamos un referente, encontrábamos algo, y no muy similar, en el ámbito de la formación reglada, y eso nos animaba a seguir creando para Extremadura un manual que podría ser un referente en nuestra geografía extremeña, y por ende también entendemos en todo nuestro territorio español. Decir que ha sido clave en este desarrollo de este manual, yo lo considero de extraordinario valor, esa simbiosis que hemos sido capaces de crear entre los profesionales y técnicos del SEPA,
y también la experiencia suya junto con la experiencia de universidades populares que, como bien sabe, nos avalan más de 20 años en la intervención social que iniciamos en el 2001 con ese maravilloso programa que se llamaba Nuestros Mayores Activos, donde anualmente pasaban más de 6.000 personas por el conjunto de nuestras universidades populares. Continuamos en el 2010 sin haber parado en ningún caso el trabajo con y por las personas mayores, porque es algo que va intrínseco en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de hacer. Y como decía también, desde el año 2019 a la actualidad, esa simbiosis que se ha generado entre profesionales del SEPA, universidades populares, está haciendo posible que lleguemos a los centros de mayores, al conjunto de universidades populares, con acciones que evidentemente salen del consenso del colectivo de personas mayores con los profesionales que estamos en el día a día en el trabajo junto con ellos, ¿no? Decir por encima que en el año 2019 hemos actuado en 31 localidades, hemos hecho más de 74, 75 talleres y aquí han participado más de 2.000 personas. Y en el año 2020, con las dificultades y poniendo a disposición las herramientas tecnológicas que desde AUPEC y SEPAC teníamos, hemos sido capaces de, entre todos, conseguir que más de 871 usuarios en los diferentes talleres, estamos hablando en el contexto de 2020, y que más de casi unas 1.500 personas hayan participado en los servicios de videoformación. Y en ese sentido, insistir en la necesidad de continuar el trabajo de transferencia de este gran material, de seguir el trabajo de coordinación extraordinaria entre las entidades a las que he hecho referencia y, desde luego, también atrevernos a hacer proyectos europeos que nos permitan también pues, avanzar en esta línea. Y, por mi parte, nada más. Yo creo que AUPEC, señor consejero, usted lo conoce bien y sabe que nos avalan innumerables premios y reconocimientos y para nosotros es un honor formar parte de estos extraordinarios retos que se nos presentan desde la Consejería. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Josefa. ¿Preguntas? Yo quería dos aclaraciones, si es posible. ¿A quién va dirigido ese manual? Y utilidad práctica, es decir, a esas personas a las que va dirigido, ¿cómo van a poder utilizarlo y para qué concretamente? Va dirigido, tengo dos compañeros, Carmen y José, que han estado muy implicados también en el desarrollo de este manual. Los destinatarios de este manual son los profesionales que están trabajando en el ámbito de la intervención social con personas mayores. Este manual, además de transferirle una metodología, una forma de trabajar en el formato online, también le dota de cuáles son, como decía el consejero, el material tecnológico necesario para su puesta en funcionamiento. Hablamos de cómo trabajar a través de una metodología que hasta hace poco era dificultosa para los profesionales que trabajan en el ámbito de la intervención social con mayores. Y, evidentemente, también hay un gran estudio de las personas mayores en Extremadura. También hemos hecho un poco de reflexión analizando el derecho comparado que se hacen en otros lugares. También hablamos en ese manual para garantizar la protección tanto de las personas que participen en el desarrollo de los programas formativos que también se enumeran y se señalan en ese manual, que lo hagan con seguridad y con rigor, ¿no? Es decir, es un manual tremendamente completo que parte de un análisis real, o un análisis de cuál es el contexto en Extremadura. Lo analizamos también comparándolo con el derecho comparado que están ocurriendo en otros lugares. Se dota a los profesionales de herramientas metodológicas, de contenidos, de actuaciones, de cuál es también el material necesario y para que esos programas de formación puedan llevarse a cabo.
insisto, es un manual tremendamente útil para las personas que estamos en la brecha y en el trabajo con intervención social con mayores. Por completar un poco lo que preguntaba, gracias. Vamos a poner un ejemplo. Para elaborar el manual se hizo una encuesta. Es muy importante saber a qué público te vas a dirigir y a través de qué vía te puedes dirigir. Pero claro, si nos vamos a dirigir a través de una vía que habitualmente no utilizan las personas de edad, pues no alcanzas el objetivo que quieres perseguir, ¿no? Bueno, pues en la encuesta que se hizo, más del 90% de los encuestados, mayoritariamente el dispositivo que utilizan para comunicarse y que por lo tanto es de referencia online, es el teléfono móvil con uso de datos. El sistema de videollamada que utilizan frente a otros sistemas de videollamada son por este orden. En primer lugar, lo que utilizan es la videollamada de WhatsApp y a continuación el Skype. En menor medida, otras herramientas de videollamada, como puede ser Zoom, que es la siguiente en seguirle, etcétera, ¿no? Y luego, ¿qué interés tienen para ellos? Pues cerca del 97% de las personas encuestadas consideran que son muy importantes para aprender, para seguir aprendiendo. Y además le dan mucha importancia también para el acceso al ocio. Hasta cerca de un 52% le dan una importancia para llegar al ocio también, ¿no? Quiere decir, la metodología que lleva este manual implícito ha tenido en cuenta esa encuesta para poder adaptar los mensajes y el canal en el que tienen que dirigirse. Por lo tanto, van dirigidos a esos profesionales y a esos voluntarios y voluntarias que quieren acceder a realizar esa intervención social con estas personas de edad, ¿no? En definitiva, yo creo que es un manual pionero, me atrevería a decir pionero en todo el país, junto con el programa intergeneracional que presentamos hace algunos meses, que nos permite situar a la vanguardia de esta metodología online en la intervención social, ¿no? ¿Más preguntas? Sí, yo quería preguntar porque se está hablando mucho del contexto del manual, pero yo me quería referir al manual en sí. Por ejemplo, se habla de material. ¿Qué material se necesita para poderlo llevar a cabo? También se habla de metodología, pero no hemos dicho qué metodología o qué es lo que tienen que usar esas personas que trabajan con los mayores en los centros de mayores, en centros de día. Me gustaría ir un poco más a algo más concreto sobre qué aspectos habría que aplicar para que esa tecnología o esa formación online se llevara a cabo. Pues hay una primera parte que es una parte de formación que se está haciendo a través de las asociaciones de voluntarios y por parte de las universidades populares. Esa es formación para intentar eliminar, en la medida de lo posible, eliminar la brecha. En segundo lugar, prestarle apoyo para la teleatención. En estos momentos es muy importante el papel que le dan a la teleatención. Estamos hablando de la telefarmacia, estamos hablando de la teleasistencia y los nuevos modelos de teleasistencia avanzadas que vendrán en el futuro. En tercer lugar, hay que diseñar contenidos atractivos para incorporarlo a Internet y luego se dan una serie de pautas para el Internet de las cosas, porque el Internet de las cosas va a ser muy importante para la telemonitorización de las personas en sus domicilios, cuando venga la teleasistencia avanzada. El hecho de que una persona con deterioro cognitivo sepamos los movimientos que tienen dentro del domicilio, si se ha caído o no se ha caído, si se mueve o no se mueve, es de una importancia capital, ¿no? Con lo cual, todo eso está incluido dentro del manual. Lo que dice es qué hay que hacer en la formación, cómo hay que orientar los mensajes, por qué vías hay que orientar los mensajes, que se lo acabo de decir con lo de la encuesta, y por último, también establece un método de evaluación de los impactos conseguidos. Es un proceso metodológico completo.
apoyado evidentemente por todo el programa de SEPAS Activo y por todo el programa de las universidades populares, ¿no? ¿Más preguntas? Para cualquiera de los dos, una referido también a esta cuestión. En definitiva, ¿cómo va a redundar en beneficio de las personas mayores este manual que va enfocado a los profesionales que trabajan en la atención a las personas mayores? Ahora haré otras dos cuestiones relacionadas con otros asuntos. Pues va a tener importancia primero en la alfabetización tecnológica, y eso es muy importante para otros sectores de actividad. En segundo lugar, va a ser muy importante para combatir el estigma que va asociado al edadismo. En tercer lugar, nos permite conectar generaciones, por lo tanto, intergeneracionalidad también muy importante. Y cuarto, va a permitir que las personas de edad puedan contribuir a la sociedad. Y en ese mundo de blancos y negros en los que se han convertido las redes sociales, sobre todo las personas más jóvenes, creo que las personas senior, que son esas personas prejubiladas que decía antes Josefa, y otras personas que están todavía con una lucidez importante, pueden aportar una gran escala de grises y matizar muchas de las opiniones que se vierten. Y eso, sin duda ninguna, nos enriquece como sociedad a todas y a todos. Y luego permite introducir en un campo muy importante de lo que será el futuro del control de sus problemas de salud a las personas de edad, ¿no? Y lo más importante de todo, permite un envejecimiento activo y que la persona se pueda valer por sí misma durante más tiempo, evidentemente. Y las otras dos cuestiones son relativas a asuntos relacionados con la pandemia. Estamos, consejero, a la puerta del primer puente en el que prácticamente se reducen al mínimo las restricciones. ¿Qué mensaje lanza a la ciudadanía de cara a estos 4 días festivos? Pues eso por un lado. Por otro, formular las dos preguntas. El de siempre, responsabilidad. Responsabilidad. Estamos con las medidas mínimas minimorum. O sea, no se puede flexibilizar más en este momento. Al menos esas medidas de flexibilización que las cumplamos, porque serán seguridad para todos. Tenemos una parte de la población que todavía no hemos vacunado, que son los chicos, los más pequeños. Entonces, protejámoslos a ellos, porque ellos se han acostumbrado enseguida a la mascarilla, se han acostumbrado enseguida a guardar las distancias de seguridad en las escuelas. Nos han dado una lección a los adultos, esos niños. Bueno, pues responsabilicémonos ahora nosotros y hasta en tanto esté aprobada la vacuna para ellos, intentemos protegerlos lo máximo posible, ¿no? Sobre todo a la luz de los últimos resultados, que en la mayoría de los brotes que se están dando están involucradas personas muy jóvenes. Vamos, personas en edad pediátrica, no muy jóvenes, en edad pediátrica. Entonces, responsabilidad y proteger a una parte de la población que todavía no tiene aprobada una vacuna. Sí, ahora se me escucha. Pfizer ha pedido a Estados Unidos que autorice la vacuna para menores de 5 a 11 años. Quería preguntarle cuándo podría comenzar este debate en Europa y si ya se está estudiando este aspecto en el seno de la Comisión de Salud. Gracias. No, en el seno de la Comisión de Salud no, de Salud Pública no, porque primero lo tiene que aprobar la EMA. Esto es un cambio sustancial de ficha técnica. Frente a lo que pasa en el proceso de autorización en Estados Unidos, la diferencia que hay entre el proceso regulatorio de Estados Unidos y el proceso regulatorio que se sigue en la Unión Europea es que el proceso regulatorio de la Unión Europea es muchísimo más garantista desde el punto de vista de la seguridad de los pacientes o de las personas, mejor dicho. La FDA aprueba los medicamentos por emergencias o por urgencia. Y entonces lo que hace es aprobar un lote concreto del medicamento que sea. En este caso será de la vacuna de Pfizer. La Agencia Europea del Medicamento no actúa así, no ha actuado así en el pasado y no va a actuar así en el futuro. Por lo tanto, lo que está pidiendo la Agencia Europea del Medicamento en este momento es que en cuanto cualquier empresa, sea Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Novavax, la que sea,
que tenga resultados en la edad pediátrica, que los aporte, los estudiará el organismo de regulación, que es la Agencia Europea del Medicamento y Productos Sanitarios, y a continuación esa decisión que ha tomado la Agencia Europea del Medicamento es asumida por las agencias reguladoras de cada uno de los Estados miembros de Europa. En este caso sería la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Y una vez que ha pasado eso es cuando se incorpora a la toma de decisiones de la ponencia de vacunas y de la Comisión de Salud Pública. Por eso en mis intervenciones públicas últimas les decía, previsiones, pues no lo veo antes de final de año. No lo veo antes de final de año. Ojalá sea antes, pero no lo veo antes de final de año. ¿Por qué? Pues porque la empresa tiene que aportar los ensayos clínicos suficientes, al menos para que nos digan que la vacuna es segura en esa edad. Y una vez autorizado por la EMA, pues que se pueda incorporar a la campaña de vacunación. Le quería preguntar, consejero, ayer el presidente de la Junta señaló que apostaba por no informar de los datos de la pandemia de forma diaria, que fuera de forma semanal. Me gustaría saber si apoya esa petición, o sea, esa postura y, sobre todo, qué aporta o por qué no informar como hasta ahora diariamente en una pandemia la más importante del último siglo. Pues porque en una enfermedad donde tenemos a un 92% de la población vacunable vacunada y donde en este momento el número de contagios no llega a suponer que se produzcan un número importante de casos graves. De hecho, hoy descenderemos otra vez en el número de personas ingresadas. Por lo tanto, parece que la enfermedad grave está muy controlada. Pues lo que viene a decir el presidente de la Junta, y con toda la razón del mundo, es que nosotros no informamos todos los días cuando estamos en la epidemia de la gripe o cuando estamos en otra epidemia, no informamos a diario de los casos de gripe que se han producido, informamos de forma semanal. Esto, evidentemente, lo que no puede es eliminar la transparencia con la que se está trabajando. Y en el tiempo en el que la pandemia se traducía directamente el número de casos con los casos graves, pues la sociedad necesitaba tener esa información para que supiesen cómo iban las incidencias. Pero es que las incidencias ahora se relacionan mal con la enfermedad grave. Por lo tanto, tenemos que modular también a ver si la sobreinformación nos está haciendo que nos retraigamos en el desarrollo social y en el desarrollo económico que se tiene que dar a continuación de haber vivido una pandemia sanitaria de estas características. Y ese es el interés que tiene el presidente, que yo desde luego comparto. Porque en este momento, el que estemos dando cifras de incidencia todos los días y que la incidencia, afortunadamente, y ojalá siga así, sea cada vez menor y además no esté relacionada con la enfermedad grave, es una sobreinformación donde la ciudadanía ya lo que puede hacer es desconectar de eso. Entonces, ese es un poco el razonamiento. En cualquier caso, saben que hemos actuado y actuaremos con toda la transparencia del mundo. De hecho, si esto nos lo estamos planteando es porque la semana que viene empieza la semana en la que hace 14 días, es decir, un periodo de incubación, que tomamos las medidas de máxima flexibilidad, sin que haya tenido repercusión sobre la incidencia de la enfermedad. Si esto es así, se lo decía al principio cuando hicimos todo esto, tenemos que ir desescalando también en el proceso informativo. Es que han sido muchos meses en los que hemos tenido a la sociedad pendiente de un dato. Yo siempre lo digo. En el año 2008 yo aprendí lo que era la prima de riesgo.
En el año 2020, es que hay gente que ha aprendido de incidencia acumulada como si no hubiera un mañana. Yo creo que a la gente hay que dejarla también descansar, que se preocupen de llevar las medidas que tienen que llevar, de informarlas convenientemente, semanalmente, cómo va evolucionando la pandemia y, por supuesto, abordar los brotes que se vayan produciendo. Pero tenemos que ir midiendo también esta cantidad de información que estamos administrando diariamente, si ya la sociedad no está desconectando de nosotros y en el futuro no tenemos que recuperar esa parte de la sociedad, ¿no? Yo creo que esa es la reflexión que se puede introducir en todo esto. A raíz de su respuesta, dos cuestiones que ¿hay parte de la sociedad entonces que está más preocupada de lo que marca la realidad ahora mismo de la situación real, por su respuesta? No. 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 Vale. Lo que queremos es prevenir que eso ocurra. Respuesta. Entonces, ¿cree usted que a día de hoy es poco probable que haya una sexta ola? A mí me parece que mientras más avanza el tiempo y menos se produce un incremento de incidencia y menos relacionada está la incidencia con la gravedad, las posibilidades de que se produzcan próximamente una nueva ola es más difícil. Ahora, si algo he aprendido en esta pandemia es que yo estoy hablando el día 8 a las 11:10 de la mañana. Y esa es la opinión que tengo en este momento. Si mañana los datos epidemiológicos son otros, yo se lo haría saber. Pero en esta pandemia lo que hemos aprendido es que todo es de momento. Todo es de momento. Y la otra cosa que hemos aprendido es que ni se puede tener una euforia manifiesta cuando estamos en cifras bajas de incidencia, ni se puede tener una desazón cuando estamos en cifras altas de incidencia. El truco de esto es trabajar, trabajar y trabajar y seguir concienciando a la sociedad que de lo que se tienen que preocupar es de la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros hasta que todos podamos estar vacunados. Y hay una parte que no está vacunada todavía. Y digo más, y tendremos que ocuparnos como nos estamos ocupando desde el Gobierno de España en que otros países que por razones económicas no han podido acceder a la vacuna, puedan acceder a la vacuna, porque eso también va a influir sobre las nuevas variantes. Y esa es la forma de prevenir nuevas olas que tenemos en este momento. Fase de contención a través de los brotes y vacunación en aquella parte de la población que no se haya vacunado. Pero la información en este momento, insisto, probablemente semanalmente sea muchísimo más adecuada que diariamente, ¿no? En cualquier caso, no tomaremos ninguna decisión en este sentido hasta que no lo comuniquemos al Ministerio de Sanidad, que es lo que decía ayer el presidente de la Junta de Extremadura, y también, evidentemente, se lo comunicaremos a los grupos con representación parlamentaria en la Asamblea de Extremadura, cuando tomemos esta decisión. Muchísimas gracias a todos y a todas.